Bien, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta mesa particularmente interesante como parte de este 9º Congreso Internacional de la Lengua Española. El tema que nos reúne, exilios y literatura intercultural, es tan potente que, como ustedes recordarán, apareció más de una vez en las intervenciones del día inaugural. Recordarán, por ejemplo, que Luis García Montero citaba aquellos versos de Alberti: Barrancos del Paraná, conmigo os iréis el día que vuelva a pasar el mar. Es decir, esa idea de que el exilio tiene esa parte productiva, y Alberti regresaría a España, tenía la esperanza, por supuesto, del regreso, pero traería consigo un pedazo de la Argentina del exilio. Recuerdo también que Elvira Lindo lo planteó de otra manera, lo veía de otro modo. Ella decía, hablando de que es una gaditana que vivía fuera, dice: la patria está con uno se lleva, uno es del lugar, fue más bien lo que dijo, uno es del lugar en donde está, que es una manera un poco peculiar de vivir. No es una exiliada en rigor, pero bueno, esa errancia la vive en dependencia del lugar donde se encuentre. Recuerdo que Soledad Puertolas habló también de, creo que a propósito del poeta cubano Gastón Vaquero, que vivió tantas décadas en Madrid, cómo fue también ese mestizaje. Ya era un poeta mestizo antes de salir de Cuba, pero cómo el mestizaje también, la vivencia de España, había enriquecido sin duda su poesía. Y Sergio Ramírez comentaba que la lengua va con uno, la lengua no se la pueden quitar a nadie, esa lengua es también la patria, es un tema recurrente, como sabemos, de la literatura, de que la patria es la lengua, y él hablaba de esto. Y sin embargo, que parece, por supuesto, todos más o menos compartimos esa idea de que la patria y que la lengua va con uno, y sin embargo me puse a pensar inevitablemente en el caso de Nabokov, un hombre al que fue de alguna manera privado, en este caso voluntariamente. Él, bueno, fue un exiliado, pero eligió otra lengua y se convirtió en clásico de una lengua ajena. Un hombre que tenía obras clásicas en su propia lengua se convirtió en un clásico de otra lengua, la lengua producida por el exilio. Entonces, hay tantas maneras de las relaciones de estas del exilio y con la literatura, que es, por eso digo, tan potente y tan productiva. Pienso también, por ejemplo, en el caso de un escritor como Guillermo Cabrera Infante, que uno podría decir que es un exiliado bicéfalo. Por una parte, era un exiliado radical en algunos textos, en los textos periodísticos, en la prosa reflexiva, pero no en su novelística. Tal vez los libros que van a ser más perdurables de su obra parecen escritos por alguien que nunca hubiera salido de La Habana. Si hay algo de exiliado en esos libros, sería la nostalgia en todo caso. Entonces, hay tantas maneras de abordar el tema, y yo creo que sí, que uno puede mirarlo, por supuesto, desde el exilio como tema, que lo puede abordar un exiliado o no, cualquier persona, un tema, digamos, abierto a todos. Es también como un hecho biográfico, la persona de los ciudadanos exiliados, pero creo que lo que nos interesa, sobre todo en un congreso como este y en una mesa como esta, es cuán productivo, ¿no? ¿Qué significa eso para la literatura? ¿Qué significa cómo interviene en la lengua, en la lengua y la literatura de cada cual? Me parece que es lo más interesante. Se me ocurre pensar, ustedes todos conocen, por supuesto, ese inicio fabuloso de Ana Karenina, en que dice: todas las familias felices son iguales, pero las infelices lo son cada uno a su manera. Y de alguna manera uno podría decir que cada exiliado encierra algo de infelicidad, pero por tanto cada uno lo es a su manera. Entonces, aquí estaremos hablando de esos temas. Yo solo presido la mesa, yo creo que he hablado de más, entonces me toca presentarla y presentar a los ponentes, pero el moderador de la mesa va a ser Fernando Serrano Migallón, quien también trajo un texto que va a leer. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesor de esa universidad. Como verán, yo voy a hacer 2 o 3 líneas de cada uno. Estamos a un clic de poder leer todas las biografías, y no tiene sentido que se las lea todos. Son personas con una amplísima obra, una reconocidísima obra, y nos tomaría mucho tiempo presentarlos a cada uno. Serrano Migallón recibió el Premio Nacional de las Artes y Literatura en el 2021 y la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa, y es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y corresponsal de la Academia de Historia. Yoconda Belli, seguramente la más conocida y reconocida de esta mesa, es poeta, es novelista. Ya en el año 78 ganó con un poemario el Premio Casa de las Américas. Un tiempo después, La mujer habitada, una de sus novelas más conocidas,
Fue también premiada como novela política del año 89 en Alemania y tiene una serie de libros, todos multipremiados, todos muy reconocidos, y fue presidenta ella del PEN Internacional con el capítulo mexicano hasta el año 2021. Es miembro de la Real Academia de la Lengua de Nicaragua y caballero de las Artes y las Letras de Francia, y reside actualmente en Madrid. Jorge Eduardo Benavides es un escritor peruano. Él después dirá exactamente de dónde, de qué ciudad de Perú es. También tiene varios libros de cuento, varias novelas. Reside en Madrid desde hace años y ha impartido cursos o talleres en diversas ciudades y universidades de Europa y de los Estados Unidos. Horacio Castellanos Moya estaba previsto, como ven, no alcanzó a llegar lamentablemente. Y cierra la mesa el escritor venezolano Juan Carlos Chirinos, que es narrador, ensayista, biógrafo, editor y conferencista de literatura. También vive en Madrid y tiene una serie de títulos que, bueno, ya repito, no los leeré todos, pero que dan fe de una obra intensa y extensa. Sin más, yo le dejo la palabra al doctor Serrano Migallón para que lea su texto y ya continúe después la moderación de esta mesa. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias a los organizadores del Congreso, porque hablar de un tema como el exilio y como la literatura intercultural que se produce a partir de los exilios es desde luego un tema apasionante que yo creo que a todos nos va a faltar mucho tiempo para decir todo lo que quisiéramos sobre el tema. Las migraciones han sido desde siempre y desde tiempos inmemorables un hecho común en la historia de la humanidad. El primer hombre y la primera mujer fueron migrantes, nómadas en busca de animales, de frutos que recolectar, de refugio, de agua, de materiales para producir armas, para crear instrumentos. La agricultura trajo consigo el sedentarismo. Con los siglos y milenios, las emigraciones se fueron haciendo menos comunes, pero nunca han dejado de ser un fenómeno de enorme importancia. Es uno de los cinceles con los que el tiempo ha esculpido el perfil de la humanidad. Migran hoy los que buscan buenas oportunidades, también los que persiguen una sola oportunidad, una tabla de salvación. Y cada uno de estos movimientos de personas, desde el más relevante hasta el menos notorio, fue también un movimiento de ideas, de pasiones y de costumbres. Cambian las magnitudes, las frecuencias, cambian las motivaciones, la ambición, la búsqueda, la riqueza, la sed de poder, el hambre, el deseo de conquista, también el afán legítimo de mejorar, la voluntad de reunirse con los que se adelantaron, el impulso de explorar y de descubrir, también la necesidad, el hambre, la pobreza, la persecución, la guerra, migraciones que se buscan y migraciones que llegan impuestas, migraciones dulces y migraciones amargas, migraciones voluntarias y migraciones forzadas. El exilio pertenece a esta segunda clase. Quien se exilia no tiene alternativa. Si quiere mantener la libertad o incluso salvar la vida, debe abandonar el país. No puede irse a otra ciudad, retirarse al campo, por motivos políticos, raciales, religiosos. Es non grato en cualquier pliegue de su patria. No va en pos de fortuna, huye de la persecución, de la condena. De nada le sirve prosperar en la tierra de acogida. Mientras el régimen siga, mientras las opresiones sostengan el báculo, no podrá volver a casa. El migrante voluntario se pregunta qué es lo mejor. El exiliado no puede elegir. No va al encuentro de una ilusión. Escapa de la espada. El desarraigo duele. El migrante experimenta soledad, rechazo, incertidumbre, melancolía, cansancio. El exiliado además siente que lo han despojado. Siente que su propia patria, o al menos una faceta importante de ella, lo ha traicionado y lo veja. Aborrece a su hermano y ni siquiera puede hacerle frente, porque el hermano se le impuso, porque en una suerte de episodio autoinmune lo atacó y lo expulsó. El migrante voluntario puede dar por terminada su expatriación cuando quiera, o al menos así parece. Sabe que va a estar en su nuevo destino el tiempo que haga falta para lograr su objetivo, cualquiera que éste sea. El exiliado,
por el contrario, está lejos en forma indefinida. No sabe si volverá, no sabe a qué atenerse. Debe echar nuevas raíces o esperar la reintegración, adoptar nuevas costumbres o aferrarse a las suyas. ¿Qué plazos debe imponerse? ¿Qué vencimientos buscará? Al exiliado le quitan el gobierno de las horas y de los plazos. Un sentimiento constante de indeterminación afecta su manera de vivir, de trabajar, de relacionarse. Es arrancado de los brazos maternos sin saber si volverá a sentirlos, y huérfano sin madre y de los hermanos con los que creció y compartió unas raíces, una sensibilidad y un lenguaje común, es dejado a su suerte, en un refugio lejano del que conoce muy poco. No siente la satisfacción, la emoción, la curiosidad, la industria de quien se va para acopiar, más saber, más destreza, más mundo, más dinero. No siente tampoco la esperanza, el alivio precario, el anhelo de quien busca saciar sus necesidades. Lo que siente el exiliado es dolor, frustración, humillación. Trasladando el pensamiento de Ortega y Gasset, su maestro, María Zambrano discurría sobre su propio destierro. Si yo soy yo y mis circunstancias, decía, y el exilio me arranca de cuajo mis circunstancias, entonces dejo de ser yo. Por eso el exilio, los efectos del desarraigo y la extranjería son más fuertes. El exiliado enfrenta en todo momento un conflicto íntimo de difícil solución. Por un lado alberga e incluso protege el deseo. Quiere conservar sus raíces, preservar su cultura, transmitirla a sus hijos. Por el otro tiene el deseo de adaptarse a una nueva sociedad, a unas circunstancias nuevas. Quiere pertenecer a ellas y dejar por fin de ser un extraño. En 1945, cuando el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial hacía suponer que el régimen de Francisco Franco, ya sin la ayuda militar de Hitler y Mussolini, caería poniendo fin al destierro de tantos españoles, Rafael Altamira, un refugiado en México, publicó un artículo en el que afirmaba que el dolor y la nostalgia de haber dejado su España de origen se convertía en ese momento en el dolor y la nostalgia por dejar México, su país protector, lo que nunca sucedió. La lengua ha sido y es el medio importante de identificación de los grupos exiliados. No es solamente un instrumento práctico, el primer recurso para resolver las necesidades constantes del día a día y de la vida en sociedad, sino también una herramienta sutil, un mecanismo insondable que nos permite expresar ideas, pensamientos, sentimientos, dudas. Es la facultad de decidir lo que se quiere en el alma humana. Las escuelas, la enseñanza se convertirá muy pronto en otro de los baluartes del exiliado. Incluso si el exiliado tuvo la fortuna de alojarse en un país donde se habla su mismo idioma, sabe que afuera en las calles, en las plazas, en las tiendas, en los centros de enseñanza, las costumbres, las ideas, los valores, el trato y por tanto el lenguaje son distintos, a veces ligeramente, a veces radicalmente. La educación, con razón, es una preocupación constante. Las escuelas que se establecen en las montañas de Grecia para educar a los niños durante la ocupación otomana, las escuelas rabínicas o islámicas que se ocultaban a los ojos de la Inquisición, o en los tiempos más recientes los colegios que fundaron los republicanos españoles en toda América Latina. Atrapados entre dos alternativas, adaptarse al nuevo entorno o conservar la condición española, los migrantes, la mayor de las veces inconscientemente, empleaban distintas formas de hablar en el tono en el que estaban. Y estamos hablando de un grupo de exiliados que normalmente en América estaban rodeados de quienes hablaban su mismo idioma. Uno era el lenguaje íntimo, familiar y gregario que se utilizaba en casa o en las ocasiones de convivencia con amigos. Otro, el del intercambio social en el sentido más amplio. En un caso preferían el vosotros, en el otro el ustedes. En el camión se hablaba de chícharos, betabel y boletos. En casa de guisantes, remolacha y billetes. La segunda, la lengua autárquica, se preservó sin influencias de ninguna índole. Se convirtió en un texto pétreo e inamovible, como el sefaradí
400 años antes, que fue una lengua íntima y familiar, una suerte de instrumento sonoro que resguardó en una gaveta de oscuras maderas los paños heredados bajo llave de plomo que se extraía para interpretar solamente el aroma de unos vinos, unas historias familiares, los romances, los refranes, las gestas y las tradiciones de la tribu a la que pertenecían. Entre los escritores encontramos en la literatura una forma de lidiar con una realidad abrumadora. Quizá nadie lo ha expresado mejor que León Felipe en esos versos que publicó en el año de 1945 en México. Hermano, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? El idioma y la literatura del exilio se desenvuelven entre el deseo y la resistencia, entre la voluntad de adaptación y el miedo a la despersonalización, entre la esperanza y el desencanto. Cambian la sintaxis, cambian los temas. En pintura, la paleta, los colores se altera. El ojo se posa sobre nuevos objetos. En música, las notas son otras completamente distintas. Las melodías que sugieren es otro en el medio rural al citadino, otros los ritmos que impone la ciudad a su ciudad de origen, pero se mantiene la voluntad, el ánimo de crear y de escribir, de publicar, de poner en circulación una obra que con suerte engarce en su vuelo con el hilo invisible al país original, con el país de adopción y lo cierre sobre el poeta como un solo par de alas sobre un ave. Y como decía Carlos Arniche, canta, canta cantos de tu niñez, ya que nunca tu patria volverás a ver. Canta, vagabundo, tus miserias por el mundo, que tu canción quizás el viento llevará hasta la aldea donde tu amor está. Muchas gracias. Ahora tenemos la suerte de escuchar a Gioconda Belli. No, a Jorge primero. ¿Era soy yo? ¿Qué pues? Que había visto que... Vamos a ver. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí en este panel muy importante, creo yo, hablar de la experiencia del exilio y las literaturas interculturales. Es un tema muy amplio y un tema bastante que se presta a muchísimas interpretaciones. Yo traté de encontrar algún ángulo interesante y me encontré con que en 1980 el escritor guatemalteco Augusto Monterroso dio una entrevista a Juan Cruz en el periódico El País. Monterroso en ese tiempo no era conocido en España, después se volvería muy conocido. Apenas estaban a punto de publicarlo, Alianza Editorial y Seix Barral. Y traigo su nombre y la entrevista a colación porque en ella Monterroso dijo esto del exilio. Dice, el exilio es uno de los grandes bienes que puede recibir un escritor. A veces el exilio es voluntario y a veces no, pero es siempre provechoso. Todo escritor debería irse de donde esté. Eso lo entendió pronto Cervantes, y ya ve usted. Y en otra parte dice, cuando se trata de escritores no hay ningún lado dramático. Los exilios son duros, los de los obreros y los campesinos son duros. Los escritores siempre se encuentran la manera de arreglárselas. Lo mejor que han hecho nuestras dictaduras en favor de la literatura ha sido exiliar gente. Muchas veces exilian a gente que no se lo merece.
con su agudo sentido del humor, Monterroso apunta a un aspecto del exilio que vale la pena considerar. Se trata de los beneficios del exilio. Es inevitable pensar en ese refrán que reza: no hay mal que por bien no venga. Obvio que el mal que supone el exilio es innegable. Si un niño de 6 o 7 años al que lo trasladan de un lugar a otro guarda siempre nostalgia por ese trozo de infancia que se le quedó perdido, ¿cuánto más apego tiene quien marcha al exilio a una edad cuando la toma de conciencia lo ha llevado a tomar posiciones políticas que lo enfrentan al poder? Se trata entonces de un adulto que no solo siente la vinculación afectiva por el lugar donde ha vivido y donde se ha hecho hombre o mujer, sino de alguien cuya relación de amor con su país supera el yo personal e incluye la nación colectiva de un compromiso moral, ético y político, que supone un riesgo de tal magnitud que le obligan a dejar su tierra para evitar la persecución, la cárcel y con frecuencia la muerte. Paradójicamente, el exilio así asumido contiene en sí mismo una afirmación positiva. Es el resultado de un comportamiento coherente con el compromiso de actuar para cambiar la suerte de un país. En general, uno no sale al exilio con un sentimiento de vergüenza o humillación, sino más bien con la sensación de sufrir una injusticia que valida la posición vital de oposición o de intolerancia al latrocinio y al crimen del gobierno que lo obliga a dejar la patria. O sea, no es honroso salir al exilio, pero es honorable. A partir de esa honorabilidad, para llamarlo de alguna manera, el exilio puede convertirse en la misma fuerza que se requiere para soportarlo, es decir, para convertir la idea, convertir ese mal en bien y de verse expelido y privado de la raíz física que lo une a la tierra. Uno tiene que convertir eso en algo positivo porque es algo tan fuerte que si no se toma de una manera positiva y se toma como una afirmación del ser y de las decisiones que uno ha hecho, entonces se puede volver una pena demasiado grande para soportar. Sergio Ramírez, en este exilio que nos vemos muchos nicaragüenses actualmente, ha dicho para mí la frase que me representa: mientras más Nicaragua tengo, más Nicaragua me quitan. No, perdón, mientras más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo. Al revés lo dije. Bueno, creo que Monterroso tiene razón cuando dice que los exilios más duros son los de los obreros y campesinos, porque los escritores encontramos la manera de arreglárnosla. Creo que hay una razón fundamental para esto, y esto es que el oficio nos equipa con un arma poderosa, que es la palabra. Es un arma consoladora. No está al alcance de los tiranos confiscárnosla, ni quitárnosla, ni despojarnos. Es significativo que los actuales gobernantes de Nicaragua, la pareja de dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, al no podernos confiscar la palabra, nos han confiscado a escritores y periodistas críticos nuestra nacionalidad, nos declararon la muerte civil y nos han quitado nuestras casas, nuestras pensiones, nos han cerrado nuestras cuentas bancarias. O sea, es interesante ver eso, como saben que no pueden quitarnos la nacionalidad tampoco. Entonces se ensañan tratando de quitarnos nuestra pertenencia, nuestras pertenencias, ¿no? Y la pertenencia es la casa que uno tiene, una pertenencia que también te da un lugar, ¿no?, donde has estado en el mundo. Entonces es una cosa bien cruel y está llena de esa rabia y venganza que tienen porque no nos pueden controlar ni dominar de otra manera.
Fíjense que los 222 presos políticos que sacaron el 9 de febrero en un avión, los mandaron a Estados Unidos, tenían más de 600 días de estar presos. A esos presos durante esos 600 días no les permitieron un libro, ni siquiera la Biblia, no les permitieron un lápiz ni un papel. O sea, era una hazaña específicamente contra la palabra. Los tenían aislados. Imagínense ustedes estar metidos en un cuarto de 2 por 2 y no tener acceso a ni un pedazo de papel ni un libro. Yo me hubiera vuelto loca, creo yo. O sea, es como realmente desesperante. Bueno, el colmo es que llegaron ahora, han prohibido los sermones de los púlpitos, o sea, porque habían cerrado todos los medios de comunicación y lo que les quedaba por cerrar eran los púlpitos, que eran lo único donde se podía decir cosas, y los sacerdotes decían discursos importantes los domingos. Entonces ya lo cerraron todos, echaron presos como a 10 sacerdotes y a un obispo, a Monseñor Rolando Álvarez, que es el obispo de Matagalpa, a ese lo condenaron a 26 años de cárcel. Un hombre que no tiene ninguna culpa de nada. Y a otro lo expulsaron del país. O sea, tantos nicaragüenses han sido desterrados o han debido salir al exilio, que aunque en el país los tiranos crean que han impuesto el silencio, en el exilio se ha fundado la República Libre de las Palabras, que se filtra infatigable por esas nuevas avenidas libertarias que han abierto este siglo de la tecnología. El arma de la palabra ha sido para los escritores exilados la tabla de salvación. Cristina Peri Rossi, el Premio Cervantes 2021, salió de su natal Uruguay al exilio en 1972, luego que sus libros fueron prohibidos y ella perseguida. Vivió desde los 31 años en Barcelona. De su poemario Estado de Exilio, que se publicó en 2003, 30 años después de haber sido concebido, dijo: ese libro, escrito como purga, llegó a mí como un asidero al que agarrarme cuando yo también vagaba por las noches frías y húmedas de Barcelona, enferma de nostalgia por echar de menos un país de origen que no me echaba de menos a mí. Fue en las páginas de Estado de Exilio donde por primera vez encontré una patria literaria. Los poemas funcionaron de espejo y de diván de psicoanalista. Y en el prólogo de ese libro ella escribe: si el exilio no fuera una terrible experiencia humana, sería un género literario. Cuando Monterroso habla de que el exilio es siempre provechoso, toca hacer el balance entre esas dos cosas, ¿no? El provecho y la terrible experiencia humana, y la particular manera en que el idioma se convierte en patria del exiliado, una patria compartida del que llega y del que encuentra al recién llegado, este territorio que llamamos de la literatura intercultural. Sobre eso tengo varias anécdotas que ilustran mi propia experiencia. En mi primer exilio, al que salí el 20 de diciembre de 1975 a mis 27 años, cuando la dictadura de Somoza estuvo a punto de capturarme, llegué a México. Y esto se lo voy a contar sin leer porque es más fácil. En México, en el DF, conocí a Telma Nava, que era la presidenta del Comité de Solidaridad con Nicaragua, y ella estaba casada con un gran poeta mexicano, Efraín Huerta. Y Efraín Huerta había sufrido un cáncer de garganta y tenía grandes problemas para hacerse entender. Pero yo le entendí, por alguna razón le entendí perfectamente, y entonces él me dio trabajo porque yo estaba en el exilio, no tenía cómo ganarme la vida, entonces él me puso a trabajar, estuve como de secretaria de él, y le pasé a máquina su libro Circuito Interior. Yo todavía en ese momento no sabía la grandeza de Efraín, pero claro, al ir pasando los poemas a máquina me di cuenta de que era un gran poeta y también un personaje que a mí me enseñó tanto, ¿no? Porque él me introdujo
me hizo conocer a Macedonio Fernández en papel, pues no en persona, pero me introdujo a toda la literatura mexicana. Después conocí a Luis Cardosa y Aragón, que dice: la poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre. Ahí conocí a Elena Poniatowska. Luego me fui al exilio a Costa Rica y ahí teníamos como casa de seguridad la casa de un gran poeta, don Joaquín Gutiérrez. Después, durante la Revolución, llegó a trabajar a Nicaragua muy humildemente Juan Gelman. Y Juan Gelman, nos hicimos amigos hasta el punto de que me llamaba por teléfono cuando escribía un poema, yo lo llamaba a él. O sea, son cosas impresionantes que le pasan a uno que tienen que ver con esos exilios, ¿no? Después conocí a Benedetti, a Eduardo Galeano, Julio Cortázar, que se enamoró de Nicaragua. Los nicaragüenses hemos tenido exilios muy fructíferos, ¿no? No necesariamente considerados como exilio, pero Rubén Darío vivió mucho tiempo en Chile, en Argentina. Después tenemos el caso de José Coronel Urtecho, que viajó de 1906, que en 1924 viajó a Estados Unidos y descubrió la literatura estadounidense y se apasionó por la obra de Edgar Allan Poe, Ezra Pound, T.S. Eliot, Walt Whitman, William Carlos Williams, y fueron esas influencias importantísimas porque él y Ernesto Cardenal hicieron una antología de poesía norteamericana que nos influyó a todos los escritores nicaragüenses hasta el día de hoy y rompió con toda una escuela que imitaba a Rubén Darío mal, perdón, porque es muy inimitable, pero había toda esa tendencia de escribir como Darío y esa presencia de esa literatura que nos abrió la puerta de lo coloquial, lo más directo. Eso vino a partir de estos poetas que entraron a través de estos otros poetas que fueron a conocer y a vivir en lugares, por distintas razones, en lugares diferentes. No sé cuánto llevo ya. ¿Más? Bueno, eso es más o menos lo que yo quería decir. Pues muy bien dicho. Ahora vamos a escuchar a Jorge Eduardo Benavides. Gracias, Fernando. Gracias a mis compañeros en esta mesa de un tema que, como ya se ha dicho y se ha explicado, es muy interesante por todo lo que plantea, sobre todo por el mundo en el que estamos viviendo, y que es un motivo muy interesante para mí para analizarlo. Mi ponencia versa también sobre este tema, sobre el exilio, sobre la migración y sobre cómo influye en la literatura, cómo está influyendo, porque hay dos elementos que me interesa destacar de lo que está ocurriendo en la sociedad. No quería dejar pasar la oportunidad de señalarles, decirles, yo soy arequipeño, me hubiera encantado que el Congreso, después de tantos años de esfuerzo que se hizo en Arequipa, se hubiera llevado a cabo ahí. La política nuestra, pues lamentablemente vive momentos de zozobra, como casi siempre, y no permitió que esto ocurriera. Pero de todas formas estoy muy contento de que sea en Cádiz, porque Cádiz también es una ciudad particularmente interesante en ese viaje de ida y de vuelta que a lo que nos hemos acostumbrado hispanoamericanos y españoles, esa manera de entender el mundo, de hacer una comunidad única, vinculada fundamentalmente por el idioma, por la cultura, por nuestra forma de entender la vida, tiene evidentemente un lugar especial aquí en Cádiz. Así que muchas gracias a la organización. No puedo dejar de hacer mención a la reciente muerte de un grandísimo escritor, un intelectual valiente, uno de los grandes referentes del siglo XX, que es Jorge Edwards, con quien además, como a muchos de los que están aquí presentes, nos unía una muy grande y muy cálida amistad. Han muerto hace muy poco. Y su nombre no viene tampoco en vano en este momento, porque Jorge
fue un escritor más que exiliado, trashumante. Yo creo que eso es lo que lo definió, pero conoció muy bien el exilio, particularmente el exilio del que nos han hecho mención ahora Fernando y Gioconda respecto a lo duro que resulta, ¿no? Y como de manera particular en el caso de Gioconda y de Sergio Ramírez, recientemente nos han demostrado que los exilios, sobre todo esos que son forzosos y casi siempre lo son, tienen un componente de amargura, de arbitrariedad, de prepotencia, que nos demuestra que en nuestro mundo todavía siguen persistiendo los tiranos, las tiranías, las dictaduras y los déspotas. Y parte de nuestra voz tiene que alzarse contra ellos para que no se repitan estas situaciones. Jorge conoció ese exilio y por eso mis primeras palabras son para él, para su memoria, como persona que ayudó, que denunció y que combatió la arbitrariedad de las dictaduras. Esta charla en realidad yo la propongo un poco más como la forma de hacerme unas ciertas preguntas que seguramente muchos de ustedes de una u otra forma se las han hecho, sobre lo que representa nuestro mundo de un tiempo a esta parte, sobre los vertiginosos cambios que se han dado en la sociedad, cambios que todavía estamos viviendo y cuyas consecuencias, digamos, todavía no conocemos bien. Pero quiero empezar con un fragmento muy breve que muchos seguramente conocerán, de un cuento, que dice: vi entonces el populoso mar, el alba y la tarde, las muchedumbres de América, una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, un laberinto roto, el traspatio de la calle Soler y en Inverness a una mujer que no olvidaré, un cáncer en el pecho, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland, un poniente en Querétaro que parece reflejar el color de una rosa en Bengala, un gabinete en Alkmaar, un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplican sin fin, caballos de crin arremolinada y una playa del mar Caspio en el alba. Muchos de ustedes sabrán que este fragmento pertenece al celebérrimo cuento del gran Jorge Luis Borges, el Aleph. Mi planteamiento, mi pregunta que les traslado, se origina con esta idea. Probablemente estamos viviendo algo parecido al Aleph. Vivimos en un mundo cada vez más permeable, poroso, simultáneo, donde somos capaces de ver todo esto que ha señalado Borges a golpe de ratón, en una tablet, en el móvil. Podemos ver una plaza en algún pueblo del Canadá y al momento comprar un libro de viejos en una librería de Santiago de Chile, tener una conversación con un amigo que está en Helsinki, hablar con el médico acerca de una dolencia que tenemos y que está en el otro lado de la ciudad, mirar paisajes, ver libros que no hemos podido ver, incluso adquirirlos, ya sea en su formato digital o en papel, aquellos libros que probablemente no llegarían nunca a nuestras manos, y todo de manera simultánea. Nos podemos enterar de todo al mismo tiempo. ¿Qué ocurre entonces con esta situación que se acelera desde la irrupción de Internet, que es como un cisne negro, que es como un evento para el cual nosotros no estábamos preparados que existiera? Y cuando digo Internet, y lo digo por abreviar, me refiero a todo el impacto de las nuevas tecnologías, que coincide además con otro fenómeno de gran impacto, que ha sido la gran migración, sobre todo de fines de los años 80 y de principios de los años 90. Probablemente no hemos asistido a un fenómeno tan masivo y tan grande de un pobre sur que se desplaza a un norte rico para encontrar una vida mejor, para encontrar aquello que al mismo tiempo el precario Internet de ese entonces ya le estaba mostrando que existía y que ha vuelto el mundo permeable. Los exilios, como ya se ha dicho aquí, pueden ser de muchas formas, pero todos ellos entrañan siempre un dolor, un alejamiento, una causa injusta. Un exilio económico no es más que una manera del exilio político, al fin y al cabo. Yo sostengo que la mayoría de los escritores, como es mi caso, que nos vimos forzados a abandonar nuestro país por situaciones precarias, difíciles, raramente sostenibles, como el Perú de la época de Fujimori, por ejemplo, y que abandonamos
México, Ecuador, Perú o la Argentina, en situaciones similares, para no hablar de otros lugares del mundo, e instalarnos en Europa, nos instalamos a la vez que llegaba Internet. ¿Y qué ha ocurrido desde entonces? Ha ocurrido que uno de los grandes elementos de combustión, uno de los grandes motores de la literatura en el exilio es la añoranza. Cuando yo me exilié, por decirlo así, aquí en España, me di cuenta al cabo de un tiempo que pertenecía a un grupo de escritores, de intelectuales, digamos, a los que yo denominaría los que nos hemos venido, somos un exilio sin email y existe un exilio con email. O sea, yo me siento más cerca de Carlomagno que de Twitter. Mi forma de entender el mundo empezó sin la comunicación que me daba el libro digital, Internet y todo lo que ha venido después, todo lo que han significado las redes sociales. Muchos de estos escritores que vinimos, sobre todo a Europa, hemos migrado con ese tsunami de migración que nos equipara también a aquellos a quienes de alguna forma estábamos destinados a contarles su migración. Es decir, a los carpinteros, médicos, ingenieros, a toda esa migración que llegó a buscarse la vida y para quienes en principio nosotros contábamos, porque parte de la añoranza, ¿no?, que se da en el exilio permitía contar ese mundo que muchos de nuestros compatriotas también habían dejado atrás. Pero hemos venido de manera simultánea y mi planteamiento es que este mundo que se ha vuelto tan poroso, le digo yo, tan permeable, hace que se descabale una de esas piezas fundamentales para la literatura en el exilio. No digo que sea la única, pero sí me gustaría reflexionar sobre esto. Si todo ocurre de inmediato, si la gente que se va al otro confín del mundo abre a las pocas horas su correo electrónico o conversa o almuerza con su familia por Skype, ¿qué es lo que extraña? Todos evidentemente extrañamos lo tangible y lo físico. Ayer también se habló de eso, Homero Morales hizo un comentario en su interesante ponencia al respecto. Pero yo dejo planteado este asunto, ¿qué es lo que extrañamos? Aparte de lo evidente, porque al fin y al cabo, todos, incluso quienes no nos vamos de nuestro pueblo, tenemos un primer exilio, que es esa patria a la que solemos llamar nuestra infancia y nuestro recuerdo y que dejamos atrás. Pero el exilio, tal como lo estamos tratando ahora, el exilio comunitario, el exilio doloroso y forzoso que vivimos, ese exilio ahora tiene un elemento más extraño, un verdadero desafío para nosotros, los escritores, quienes pensamos sobre eso, los intelectuales, los académicos, que es enfrentarse a un mundo de inmediatez y de simultaneidad, donde probablemente no haya cabida para la añoranza tal como la entendemos. Ese es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, creo yo, actualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Juan Carlos Chirinos. Buenas tardes. Me sumo cálidamente al recuerdo de Jorge Edwards, gran amigo también. Y un cariño a Arequipa, por cierto. Volveremos. ¿Qué añoro yo? Añoro los pastelitos de andinos, que son riquísimos, que hacen en Trujillo. Eso es lo primero que añoro. Voy a hablar normal, un poquito. Voy a comenzar mi intervención hablando de dos anécdotas que me ocurrieron para hablar de exilio e interculturalidad o literatura intercultural. Yo estaba en Salamanca, ya llevaba un año viviendo en Salamanca y una mañana entro a una cafetería. Sabes que Salamanca tiene muchísimos bares por metro cuadrado, vamos a decir así, y entro a una cafetería temprano en la mañana y hay un señor solo, pero con un niño como de 5 años, pequeñito, muy bajito. Y entonces yo entro y le digo al señor: buenos días, señor, deme un café con leche, por favor. Y el señor, bueno, perfecto, empezó a hacer su café con leche. Y el niñito se me acercó mirándome así, capciosamente, como si fuera de Granada. Y se me quedó mirando así hacia arriba y me dijo, riéndose: ¿y tú qué hablas?
Yo entendí inmediatamente a qué se refería, entonces yo lo miré muy paternalmente y serio y le dije, yo hablo español. Y entonces me miró así y me dijo, mentira. Yo le digo, sí, que yo hablo español. Y entonces me quedó así y me dijo, ¿cómo se dice mamá? Esto pasó de verdad, atención. Y yo lo miro aguantando la risa y le digo, mamá. Y me dice, ¿y casa? Casa. Y el niño se quedó así y empezó a caminar hacia atrás, riéndose, pero extrañado de entender, de no entender por qué entendía un acento que no había escuchado nunca en su vida, en su larguísima vida de 5 años. Sus sentidos no le... Bueno, así comienza la literatura intercultural. Así es como comienza. Y aunque no lo quieras, comienza de alguna manera. Yo voy a leer un poco y a comentar cosas para no comerme los 10 minutos que tengo. Esta mañana leí en las redes un titular que creo que ya tiene tiempo, el titular de una noticia que me hizo mucha gracia. El titular dice así: una autora catalana prohíbe la traducción de su libro al castellano. 2 puntos. No quiero contribuir a la bilingüización. Aparte de que este vocablo es dificilísimo de pronunciar, como pueden ver, bilingüización, y con Z española, bilingüización. Aparte de que es dificilísimo de pronunciar, esta autora, cuyo nombre no sé ni quiero saber, ya ha hecho una enorme contribución al español y al catalán, inventando esta maravillosa y ardua palabra, bilingüización. Ha exiliado este vocablo desde los predios de Ramón Llull al reino de Cervantes, quizás sin querer, pero con mucho tino. Pero estas palabras que quiero decir traicionarán parte del título que nos ha convocado esta tarde. El título de esta tarde es Exilios y Literatura Intercultural. Quiero hablar de literatura intercultural, pero no sé si pueda hablar de exilios. Me permito leer un fragmento de algo que escribí hace muchos años para una antología de escritores venezolanos que nos habíamos marchado del país. La primera vez que tuve conciencia de que ya no estaba en Venezuela ocurrió a las 2 de la mañana en un bar de Salamanca. Yo acababa de llegar a España, además yo llegué el 3 de mayo de 1997, que es el día de mi cumpleaños. Entonces yo cumplí 30 años aterrizando en Salamanca, así que ya saben cuántos años tengo, no son 25. Y en la noche, claro, me dio jet lag, no tenía sueño y salí a la calle a caminar porque estaba todo el mundo durmiendo y me fui a caminar por Salamanca, que es una ciudad muy bella para caminar, y claro, todos los estudiantes estaban de marcha, etcétera. Total que me meto en un bar para tomarme un ron y le digo al camarero, señor, por favor, póngame un ron con Coca-Cola, si puede ser. Y entonces el camarero me pone el ron con Coca-Cola, me lo coloca allí, yo miro el vaso, como si fuera este vaso, y veo que tiene un limón adentro, y le digo, señor, este vaso está sucio, le digo yo. ¿Cómo que está sucio? Porque ya saben cómo son los salmantinos de cariñosos. ¿Cómo que está sucio? Y le digo, es que tiene un limón adentro, le digo yo. Eso es así, me dice. Entonces, el primer choque intercultural que yo tuve en Salamanca, en España, como venezolano, fue el limón, medio limón. Medio limón me enseñó que yo no estaba ya en Venezuela y que aquí en España le ponen limón a todo menos a la leche. Todo lleva un limón adentro, que yo detesto que me pongan un limón dentro de las cosas. No es más rico, es que además meten el limón con la cáscara por fuera, o sea, con la cáscara, no, ¿cómo vas a meter el limón con la cáscara? Es que no puede ser, o sea, no está dentro de mi concepción. Total que estas pequeñas diferencias me han hecho entender que yo, cómo no vivo en este país. Y bueno, yo no puedo hablar de exilio porque yo no me exilié. Pero sí me han separado de mi hábitat natural y tenido que adaptarme al país de acogida. No hablo de exilio, no porque no crea que haya exilio, sino porque en Venezuela hay muchos exiliados. Es exilio político.
yo me vine con una beca, etcétera, y entonces no me puedo, yo soy migrante, un estudiante que se vino de un viaje de estudio, que se convirtió en inmigración, y bueno, yo no, ¿cómo voy a decir que soy exiliado si yo puedo regresar a Venezuela cuando quiera? Bueno, si tuviera pasaporte, pero podría regresar, no me perseguiría, no soy como qué sé yo, como Diego Arria o como Ledesma, que están exiliados de verdad, no pueden regresar a Venezuela. Entonces yo, por respeto a la palabra exilio, no me considero un exiliado. Bueno, como tú, Yolconda, o sea, que estás exiliada de verdad, y eso es una cosa que te apoyo en tu lucha completamente. Y espero que todo el mundo que esté aquí apoye a Yolconda. Ahí hay una, ¿cómo se llama? Un rastrillo de esos de la iglesia para si quieren que llenemos una. Para mí exilio es una palabra que se aplica a los desterrados, sobre todo políticos, que es lo que significa, ¿no? A lo sumo yo soy un inmigrante, un estudiante que decidió poco a poco quedarse en el país, donde aprendió que todo, menos la leche, puedes llevar limón. Voy a saltarme. Bueno, el primer exiliado que generó literatura con su exilio y que lo citó Sergio Ramírez en el discurso de inauguración fue Ovidio, que escribió las maravillosas Tristias y citó Sergio el comienzo de las Tristias, que es que el autor le dice al libro, vete a Roma y represéntame porque a mí no me dejan entrar. En cambio tú sí puedes entrar. Eso es bellísimo. Entonces ya con eso, imagínate tú. Exiliado fue Francisco de Miranda, por cierto, muy relacionado con Cádiz. Francisco de Miranda llegó a Europa por Cádiz y murió en Cádiz. Bueno, murió en La Carraca, en San Fernando creo que está. Y además tenía muchas novias aquí cuando vivía en Cádiz y estaba en la guerra de África, porque lo mandaron a la guerra de África. Llegaban cartas avisando que Miranda estaba en guerra o estaba herido y las mujeres se desmayaban literalmente, asustadas. ¡Ay, Miranda! Caían muertas. Porque Miranda era un señor muy guapo, porque los venezolanos somos así, ¿qué vamos a hacer? Miranda, si bien es cierto que su larguísimo periplo de 45 años comenzó como el viaje de un joven privilegiado que iba a Madrid a hacer fortuna. Voy a citar aquí a Carlos Rangel, que tiene un libro maravilloso que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario, que es un libro canónico para entender lo que somos nosotros en América. En Boston, Francisco de Miranda tiene una vez más la experiencia de una sociedad que permite todo lo que no está prohibido expresamente y presume de la buena fe de cada cual mientras no haya motivo para sospechar lo contrario. Miranda llega a Boston con su equipaje, llevaba mucha maleta y el aduanero, el de la aduana, le pregunta qué lleva ahí. Y él dice libros, y entonces el gringo que está ahí, bueno, no eran gringos todavía, pero eran de la recién fundada república. Dice, bueno, está bien, y apunta libros y sigue. Y él dice, eso no me pasó nunca a mí, ni en La Guaira, ni en Cádiz, ni en Bogotá, en ningún lado del imperio. Cuando llegabas con unos bultos, decía, abra para ver qué hay adentro. No te creen. El criterio de verdad es distinto. Entonces eso le sorprendió muchísimo a Miranda, que le creyeran la palabra. Más siendo lo embustero que era. Miranda llegó a la Universidad de Yale y dijo que era abogado por México y no había ido nunca a México. Y entonces el rector de la universidad, que era el doctor Stiles, lo inscribió en la universidad y entonces Miranda es el primer estudiante de intercambio del mundo, es Miranda. El primer Erasmus, vamos a llamarlo así. Y bueno, nosotros tenemos una relación, bueno, llevo 10 minutos, voy a hablar 1 minuto más y medio para nombrar a 3 o 4 autores venezolanos que han trabajado el tema de la interculturalidad y de la inmigración, y del exilio y la inmigración. El primero que yo nombro es un tocayo mío, que es Juan Carlos Méndez Guedes, que escribió una novela que se llama Una tarde con campanas y quizás es de las primeras novelas en las que se habla sobre la inmigración americana en Madrid, y es muy hermoso. También está Rodrigo Blanco Calderón, que vive en Málaga, por cierto, y que con su novela The Night ganó el premio Vargas Llosa. Está Karina Sáenz Borgo, que se hizo célebre con su primera novela y fue traducida a 25.000 idiomas. Y también trata sobre el exilio, sobre la huida, digamos, exilio, huida o que abandono del país. Y ellos viven de una tradición. Estos 3 autores, por ejemplo, que estoy nombrando, tienen una familia detrás. Tienen, por ejemplo, toda la inmigración que vino a Venezuela, que generó también literatura. Y voy a citar uno solo para hacer pausa aquí. Se llama Vicente Gervasi. Vicente Gervasi, un gran poeta, hijo de italianos, de un señor italiano, escribió un poema que para nosotros es fundamental, que se llama Mi padre, el inmigrante.
Y ese es que me emocionó. Muchas gracias. Bueno, creo que nos queda a todos muy claro que el tema es apasionante y el tema tiene muchísimas facetas, muchísimos puntos de vista y muchísimas anécdotas personales, que a todos los que estamos aquí yo creo que nos emocionan en mayor o menor grado. Tenemos 5 o 10 minutos de preguntas, no sé si hubiera alguna. Por favor, decir el nombre y a quién va dirigida. ¿Aquí? Disculpe, viene el micrófono. Ya te la llevo. No, disculpen. Todo esto se está transmitiendo por streaming, entonces es importante que hablen con el micrófono para que lo escuchemos no solo nosotros, sino la gente que lo está viendo. Los que en la vida hemos tenido oportunidad de leer bastante sobre los dictadores, Roa Bastos, sobre Paraguay, lo que se ha escrito sobre Trujillo, sobre Juan Vicente Gómez y sobre el señor presidente, la de Miguel Ángel Asturias. Pero yo le quiero hacer una pregunta a Gioconda Belli, porque todas estas obras literarias que se han escrito son muy caricaturescas. Es decir, ponen los vicios del dictador, cuentan de Trujillo que de repente vio una chica con la que quería bailar, la chica no bailó con él y salió a bailar como un hombre, y él entonces le dice a un lugarteniente, vamos a destituirlo. Y entonces le dice, no, si él no es empleado público, y dice, no importa, lo nombramos y lo destituimos. Trujillo era así y con las hermanas Mirabal, asesino. Pero lo que no entiendo es esto, un movimiento revolucionario que nosotros consideramos revolucionarios y los panameños le dimos ayuda, mandamos gente como Hugo Espadafora, como Martín Torrijos, que luego fue presidente de Panamá, a pelear con los sandinistas. Se les recibió en Panamá, me tocó a mí recibirlos cuando todavía no habían entrado en Managua. No es un dictador que procede de un típico golpe de Estado de esos latinoamericanos, procede de un movimiento sandinista revolucionario en su esencia. ¿Cómo es posible que se haya transformado en este tipo de dictadura que incluso con un decreto quita a 90 organizaciones, leones, rotarios, por supuesto, la Academia Nicaragüense de la Lengua les quita la personalidad jurídica? ¿Cómo haber caído o haber girado tanto de ese movimiento revolucionario sandinista a este tipo de caricatura de dictadura? Y también una súplica, lo más cortas que sean las preguntas para que por favor pudiera participar el mayor número de personas. Por favor, el micrófono. Aló, mi nombre es Verónica Álvarez Córdoba y soy exiliada en Gran Bretaña. Entonces quería yo recalcar algo de lo que dijeron por aquí, que el exilio puede ser positivo. Pero una de las cosas grandiosas que me pasaron a mí en el exilio es que yo llegué con un propósito de enseñar inglés, porque soy profesora de inglés. Y el hecho de que quise mantener las dos lenguas paralelas sin que hubiera interferencia hizo que mi castellano fuera mejor. Y eso me hizo, yo no digo que soy escritora, pero digo que soy tejedora de palabras. Y he publicado 2 obras, una se llama Bajo la piel del agua y la otra se llama La flor del desierto. Y todas esas están con ese problema de identidad. No soy de aquí, no soy de allá. Entonces está siempre esa cosa. Y este libro que yo tengo acá, que se llama La flor del desierto, se concibió apenas llegué yo al exilio. Pero recién vio la luz en la pandemia, porque allí salió la incógnita de la pérdida del pasado, el presente incierto y el futuro que no existe. Y ahí comenzó esa historia, pero le quería decir a Gioconda que el exilio es una cosa muy compleja, porque yo llego a Chile y lo desconozco. Yo llego a Inglaterra y no es nada mío. Entonces, el lugar donde yo paro es el lugar donde lo que soy, donde yo estoy. Me vengo a Cádiz y soy gaditana. Me voy a Francia, soy francesa.
Entonces hay una especie de identidad compleja. Y no sé si eso le irá a pasar a Gioconda cuando pase los 46 años de exilio. Vamos a ver. Una pregunta también. Por favor, hablen poquito porque Voy a hacer, vamos a tener poquito. mi nombre es Eva Córdoba, yo también, Eva Córdoba Serrano, soy de Cádiz, por la gracia de las diosas. Y bueno, yo quiero plantear un tema que creo que está muy candente porque de hecho es una proposición, no sé si es una proposición no de ley o cualquier tipo de decreto y demás, habría que, porque lo vi el otro día en un podcast, y es la protección de la lengua andaluza. Los andaluces y andaluzas nos vemos que se nos ridiculiza por la forma de hablar que tenemos. A mí me ha pasado. Yo soy abogada y he ido a un congreso en Zaragoza y se han empezado a reír. Entonces, el gobierno lo que está haciendo es intentar que se proteja al andaluz. Entonces, yo creo que eso es muy interesante, porque es una manera de exiliarte, de que tú te tienes que ir a Madrid y tienes que cambiar tu acento. Y yo creo que también eso es doloroso, porque yo quiero seguir siendo y hablando, y estoy muy orgullosa de ser andaluza, Claro. si es donde esté. Y no, tú, por ser nicaragüense, no tienes que cambiar tu acento a un castellano o otro, ¿no? Como le pasó a él, ¿no? Que Bueno, me yo llamó- soy andino y los andinos en Venezuela, la gente se burla de los andinos. Pero por favor, hagan una pregunta. Sí. O sea, yo La quiero pregun- contestar preguntas. Sí. Y la apoyo, porque yo soy andino y los andinos son el motivo de burla en Venezuela. Pero yo creo que hay que hacer preguntas para que la gente hable un poquito, ¿no? La pregunta mía es, ¿qué le parece esta iniciativa a toda la mesa? ¿Qué le parece que quiera contestar? Esta iniciativa del gobierno español de proteger el idioma andaluz. Mal, me para- parece mal. Ay, ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna intervención? Pregunta con signos de trabajo. Que he llegado tarde, pero me he perdido en Cádiz, buscando, porque yo soy exiliada, soy salvadoreña, llevo 30 años fuera del país cuando la guerra civil. Me he perdido la conferencia, pero simplemente el exilio es el exilio. Se sufre, se extraña el país y sobre todo se acostumbra uno a lo que está. Entonces simplemente cada ser humano vive el exilio como puede, como quiere y como le dejan. Me da, no Yo- sé qué hablar del exilio, pero simplemente les felicito por esta conferencia. Gracias. Me da pena perderla y si hay preguntas que respondan y adelante compañeros que hay que Pero luchar. si no hay ninguna pregunta, Bueno, le voy a A ver, contestar por a favor. Aristides, que me hizo una pregunta. Rapidito. A ver. Como exiliado, ¿es posible apreciar el exilio, sentirse orgulloso de ser exiliado, no solamente en la generación de uno, sino también, por ejemplo, venir, como el caso mío, de padres exiliados que fueron de Italia, Argentina y realmente muestran un gran progreso? Y lo mismo cuando yo doy conferencia al respecto, hablo de mis hijos, que son todos doctores, nacidos todos aquí. Y estoy orgulloso del exilio a pesar de los desvalores del exilio. Es posible tener esa actitud. Yo creo que se puede sacar provecho, pues como decía Monterroso, que a mí me pareció tan interesante agarrar el exilio de la parte positiva, quizás porque necesito agarrarlo de esa manera en este momento de mi vida, pero creo que el exilio también es muy duro, o sea, perder todo lo que uno ha tenido, pero depende de qué edad. Yo creo que una persona como Carlos Fuentes, por ejemplo, que vivió en muchísimas partes, pero siempre fue mexicano, o sea, hay algo que a uno lo une donde deje el ombligo, ¿no? Siempre fue mexicano a pesar de que era panameño. Exactamente. no, si me permiten un poco como colofón, yo creo que el exilio siempre navega entre dos aspectos. Primero es la falta de seguridad. ¿Cuánto tiempo va a estar? Siempre vive en la eventualidad. Nunca sabe en qué momento va a terminar en el exilio y qué momento va a tener que dejar. Luego vive en el ostracismo más absoluto, porque en su país de origen no existe. Y en el país al que llega, si lo deja, vuelve a ser una apátrida, porque vuelve a extrañar donde él estuvo. Entonces es una pena que lo acompaña toda la vida.
todas las demás penas tienen una finalidad, un término. El exilio no, el exilio acompaña al exiliado toda su vida. Y yo creo que esas son las dos características más terribles del exilio. Una cosa es una explicación poética del exilio es bueno, sí, el exilio, como cualquier tragedia humana, puede ser creativo desde un punto de vista literario, para tener una creación literaria o poética, pero en realidad el exilio es una tragedia íntima, la más íntima y la más global, porque termina con todo, las relaciones políticas, familiares, personales, sociales. El exiliado queda solo en el mundo sin nadie que lo apoye y sin nadie al quien deba dar cuenta. Es la soledad más absoluta. Bueno, muchísimas gracias a todos. Se supone que debemos dejar la sala y lleve... a Yoconda. Bueno, es una respuesta rápida. Es que, mira, la revolución nicaragüense se acabó en 1990. De ahí para adelante solo hubo manejos para volver al poder y Daniel Ortega aprovechó la autoridad que le habíamos concedido y usó todos los recursos que tuvo a su alcance y demostró quién era realmente, porque antes los que tenían el poder en Nicaragua eran 9 personas, era una dirección colectiva. Él ocupaba un puesto, pero no era determinante dentro de la revolución. Y después sí, él se volvió la persona más nefasta que hemos tenido en Nicaragua. Pero 30 años te contemplan, o sea, han pasado más de 40 años desde la revolución y en 40 años la gente se convierte en otra cosa. Es una metamorfosis muy lamentable, pero no te lo puedo explicar de otra manera. Bueno, son señores que se convierten en gusanos. Sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Haciendo su historia.